Autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y el Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, don Manuel Recio, que va a ser presentado por el director de Medios Interactivos de la RTVA, don Antonio Manfredi. Así que, sin más dilación, señor Manfredi, la tribuna es suya. Muy buenos días a todos. Los periodistas hacemos a diario un ejercicio y a la vez un oficio, que es el de poner titulares. En realidad parece sencillo. Tome usted las 3, 4 o 5 conceptos principales que quiera destacar, combínelos adecuadamente y así encontrará una oración que le cuadra. Así que, con el permiso de todos ustedes, voy a titular a don Manuel Recio Menéndez, a Manolo Recio, nuestro invitado de hoy, con 4 ideas. Profesor, optimismo, constancia y renovación. Ahora, si ustedes gustan, hagan sus propias combinaciones con estas palabras para crear el titular que más les pueda agradar. He dicho profesor, docente de ideas claras, recordado por sus alumnos de la Complutense de Madrid y de la Universidad de Almería, por su capacidad de transmitir conocimiento económico y, a la postre, del profundo impacto social de la economía, una de sus preocupaciones, como demuestra su participación en varios proyectos del Ministerio de Innovación y en programas de cooperación internacional en Bosnia y Herzegovina. Constante en sus ideas de progreso, ya sea aplicándolas a temas tan dispares como el desarrollo del turismo en el ámbito rural, la comercialización de productos hortofrutícolas, el comercio internacional. Fue, como ustedes saben, jefe del sector de agroalimentarios y transformación del Instituto Español de Comercio Exterior, o la sanidad, ya que también fue subdirector adjunto del Hospital del Poniente del Ejido, experiencia que le marcó notablemente. He dicho también optimista, porque siempre transmite ideas positivas y constructivas, por ejemplo, cuando le conocimos en la gerencia de la Agencia de Innovación y Desarrollo o en la delegación del Gobierno, en ambos casos en la provincia de Almería, hasta que llegó a Sevilla para hacerse cargo de la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía y, finalmente, para ocupar la cartera de empleo en el Gobierno formado por el presidente Griñán el 21 de marzo pasado. Además, siempre ejerce como el mejor embajador de Almería allá donde esté. He dicho optimista, como lo demuestra su capacidad de encajar el dato mensual del desempleo y establecer un horizonte ordenado que permite a su equipo de trabajo minimizar el impacto y, sobre todo, poner las bases para garantizar un futuro mejor a quienes acuden a las dependencias del Servicio Andaluz de Empleo, donde ya ha aplicado novedosas fórmulas de las que sin duda nos va a hablar esta misma mañana, tanto para los jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo como para los desempleados de larga duración. He dicho optimista también en la lectura de los resultados de la huelga general del pasado día 29, marcando unos objetivos y una planificación en la que la palabra diálogo con los agentes sociales está siempre presente, como los propios sindicatos y la patronal han reconocido. Y me reservo para el final el último concepto para componer este titular, que es el de la renovación, que se traduce, entre otras cosas, en su preocupación por la importancia de las nuevas tecnologías. Y créanme que no es un mero apunte dialéctico. Ya lo hizo en el ámbito de la salud y ahora lo vemos a diario en las políticas de atención al usuario. Un usuario, no lo olvidemos, cuyos objetivos vitales están, nos guste o no, marcados por los nuevos desafíos que implica la globalización. A ellos, y frente a ellos, no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Créanme ustedes que no es habitual compartir ideas con un consejero del Gobierno andaluz en Twitter o en Facebook, o leer un blog, manolorecio.es, actualizado y pegado a la realidad. Todo ello trufado de buenas aportaciones musicales, por ejemplo los fines de semana, y descubrimientos en la red para compartir. Insisto, esto no es habitual, ni mucho menos, aunque tal vez lo extraño debería ser ya lo contrario. Además, el equipo de colaboradores directos de los que se ha rodeado está compuesto por profesionales de prestigio que los periodistas 2.0 seguíamos ya en sus anteriores actividades y que están generando en el entorno del propio consejero de Empleo un auténtico laboratorio de ideas que, sin duda, yo estoy seguro, pronto saltará a las barreras de esta consejería para instalarse en muchas otras dependencias de nuestra Administración autonómica. Por eso también estoy deseando escucharle hoy, después de que ayer mismo compareciera ante los periodistas tras el Consejo de Gobierno, esta vez
para hablar de las medidas tomadas para minimizar el impacto de la crisis sobre uno de los pulmones del empleo en Andalucía, como son los trabajadores autónomos. La verdad, querido Manolo, tu éxito es el de todos y, por lo tanto, mucha suerte en el empeño. Delibes, que aparte de escritor era también periodista, decía que lo único que se necesita para crear un buen libro es un hombre, un paisaje y una pasión. Manolo Recio, Almería y un mundo mejor. Con ustedes, don Manuel Recio, consejero de Empleo de la Junta de Andalucía. Solo hay dos cosas que nunca vuelven hacia atrás: la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un verdadero placer y un honor el poder participar en un foro del prestigio del que hoy nos reúne y compartir con todos ustedes algunas reflexiones. Pero antes de seguir adelante, quisiera agradecer las palabras y la presentación que me ha hecho Antonio. Tuve la ocasión de conocer a Antonio hace no mucho tiempo en Canal Sur y pocas horas después de conocerle vi en uno de sus blogs que había sido ascendido a director de medios del ente autonómico. Comparto con Antonio muchas inquietudes. Sabéis todos que cuando vienes a un foro de estos siempre te piden que quién quieres que te presente. Y yo elegí a Antonio porque comparto con él inquietudes y sobre todo la confianza que tenemos en las nuevas tecnologías de cara al futuro de la sociedad. Permíteme, Antonio, que te felicite por tu nombramiento, y no solo por él, sino por la labor que haces al frente de la Asociación de Periodistas Digitales de Andalucía, dirigiendo a un colectivo cada vez más potente y más comprometido con la información de calidad en Internet. Queridos amigos y amigas, me gustaría compartir esta mañana con vosotros algunas reflexiones sobre la situación que tenemos en el mercado laboral, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, reflexiones que nos permitan comprender mejor la situación actual y contextualizar el punto de destino al que nos dirigimos. No descubro nada cuando digo que esta situación de crisis ha puesto a prueba la realidad de un mercado que a todas luces se ha demostrado incapaz. Yo diría que se ha demostrado injusto y se ha demostrado insolidario, y de cuyo mantenimiento todos, absolutamente todos, hemos sido cómplices en mayor o en menor medida. A día de hoy podemos extraer que ni el mercado ha sabido regularse por sí mismo, tal y como auguraban algunos teóricos del liberalismo, ni los instrumentos que supuestamente debían regularlo han cumplido bien sus funciones. Pasarán muchos años, muchos para que podamos superar los efectos tan nocivos causados por una fe ciega en un mercado que solo ha servido para enriquecimientos fugaces y también para acabar con las ilusiones de millones de personas. Vivíamos en una realidad dibujada por las manos de los grandes capitales. Todos fuimos cómplices de ellos y, lógicamente, tenemos nuestra parte de culpa en esta crisis que se estudiará en los libros de historia. Ahora bien,
A mi juicio, existen dos modos distintos de superar este complejo de culpa que debemos tener. Uno es meter la cabeza debajo del ala, mirar al suelo y no hacer nada para evitar que los viejos modelos, los modelos caducos, se vuelvan a instalar. Hacer esto sería asumir nuestra complicidad con el pasado y poner un ladrillo en el viejo edificio que vuelva a marcar el destino de las personas. Esta es la actitud irresponsable e insolidaria del que se muestra indiferente ante el sufrimiento ajeno. Pero existe otra actitud, una actitud valiente y comprometida, que debe ser mucho más notoria entre aquellos que tenemos responsabilidades públicas y un fuerte compromiso moral e ideológico con la sociedad a la que servimos. La Junta de Andalucía y este consejero ha tomado la actitud de superar el pasado y progresar hacia un nuevo modelo que esté sustentado en un conjunto de valores y de principios que permitan crecimientos mucho más sostenibles. No os descubro nada, absolutamente nada, cuando os digo que la economía está sujeta a ciclos que son inevitables. Nuestra misión desde el Gobierno, en este caso desde la Junta de Andalucía, no es otra que la de mitigar los efectos negativos de los periodos de caída y hacer que repercutan lo menos posible en el conjunto de la ciudadanía, especialmente dentro de esa ciudadanía en aquellos que son más vulnerables. De igual modo, también tenemos una responsabilidad en las épocas de bonanza. Una responsabilidad que está dirigida en una dirección muy clara: intentar que esos periodos sean fructíferos para todos y para todas y que beneficien los cimientos de la economía sostenible. La sostenibilidad de la economía debe tener un claro reflejo, entre otras cosas, en la capacidad que deben tener las empresas para devolver a la sociedad lo que la sociedad les da. Eso que en términos empresariales se conoce como responsabilidad social corporativa y que juega un papel fundamental en lo que son las relaciones de las empresas y de su entorno. Desde mi punto de vista, esta relación no ha hecho más que empezar y con el tiempo creo que en un futuro no muy lejano servirá para medir la implantación de entornos socialmente responsables donde ciudadanos y empresas podrán dialogar en plano de igualdad. Mirad, la sensación que existe ahora mismo en la calle es que esta crisis la están pagando fundamentalmente aquellos que no han tenido nada que ver en sus orígenes. Y que además se podría evitar o al menos suavizar del modo en el que la responsabilidad social corporativa nos indica. Desde el punto de vista de nuestras competencias, esa suavización, esa mitigación, solo se puede conseguir de una forma, y es la reforma integral de los servicios de intervención que de manera muy especial a nivel internacional han demostrado una absoluta ineficacia. Los supuestos árbitros de todo este sistema se han visto sobrepasados, absolutamente sobrepasados, por lo que son
los efectos de la crisis y se han mostrado rotundamente ineficaces para evitar que lo peor de la caída afectara a los que menos tienen. Ni las predicciones ni las soluciones propuestas por estas instituciones han estado a la altura de las circunstancias. Y en el plano de la política tampoco se ha estado a la altura en los organismos internacionales que deben velar por el interés común. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, que tampoco ha sabido aportar soluciones de calado a una situación tan grave como la que tenemos. En este contexto continental, los Estados de la Unión han dejado evidencia de la ausencia en Europa de mecanismos financieros precisos que permitan habilitar soluciones prácticas y soluciones al mismo tiempo reales a los problemas tan graves que hemos atravesado. Estar a las espaldas del Tratado de Lisboa no ha sido en absoluto lo mejor para nuestro continente. Nosotros, como Gobierno de la Junta de Andalucía, y desde el respeto más absoluto a las instituciones a las que España pertenece, abogamos por una severa transformación de los órganos que acabamos de mencionar. Siempre he sido de la opinión de que de los errores se tiene que aprender. Y esta crisis tiene que enseñarnos que dejarse guiar exclusivamente por los dictados del mercado, sin barajar otras opciones, no conduce a nada positivo. Los mercados han demostrado ser incapaces de regularse por sí mismos. Y la experiencia de estos años nos ha enseñado que el mercado y lo público deben vivir en armonía, prestándose ayuda mutua cuando llegan los momentos difíciles. Hace pocas semanas, el presidente Griñán decía en Córdoba que los mercados no han sido los responsables ni de la universalización de la sanidad ni de la educación pública para todos. La intervención de lo público ha permitido mejorar un sistema que sin duda resultaría insolidario sin su presencia. Y a los hechos de lo acontecido me remito. Con esta idea, una cosa está clara. El modelo debe cambiar. Y en Andalucía estamos dispuestos a llevar ese cambio con responsabilidad, con valentía y con la mirada puesta en el conjunto de los ciudadanos y de las ciudadanas que nos demandan a los representantes públicos soluciones reales para problemas reales que tienen en su día a día. A nadie se le escapa que en Andalucía el desempleo está mostrando un rostro terrible. Pero es un rostro que tiene nombres y apellidos. Un rostro al que, a diferencia de otros, miramos a la cara, miramos a los ojos y le tendemos nuestra mano. Detrás de cada desempleado existe una historia que como consejero de empleo interiorizo y hago mía. Y no descansaré como consejero de empleo hasta que los datos que están saliendo todos los meses lleguen al mínimo posible en lo que se refiere al desempleo. Podremos estar saliendo de la crisis, podremos tener indicadores de salida, pero hasta que todos los andaluces y las andaluzas recuperen un empleo digno, para nosotros la crisis no habrá terminado. No podemos caer en demagogias tan propias de otros,
sino ser completamente realistas a la hora de atacar este problema que atenaza el crecimiento y el futuro de la sociedad andaluza. Como acaba de decir Antonio, el pasado lunes se daban a conocer los datos de desempleo en nuestra comunidad. Septiembre suele ser un mal mes para Andalucía en los datos de empleo, como bien sabéis todos. Por lo tanto, partimos de un escenario negativo. En cambio, si analizamos los datos que acabamos de conocer, el crecimiento del desempleo no ha sido tan brusco como en los 2 últimos años y se han registrado menos desempleados que tuvimos en el año 2009 y en el año 2008 en este mismo mes. Por supuesto que este dato no es para lanzar las campanas al vuelo, ni mucho menos, pero sí es un indicador de una tendencia, de una idea que mantengo desde mi llegada a la consejería. Cuando se toca fondo, solo queda que subir. Y en Andalucía ya hemos tocado fondo. En un horizonte no muy lejano empiezan a verse las primeras señales de recuperación y, a mi juicio, estos datos del mes de septiembre son uno de ellos. Queda muchísimo por hacer, sin duda, y quedan muchos obstáculos que salvar, es obvio. Pero sabéis que siempre soy optimista. Cuando llegué hace unos meses a la Consejería de Empleo, empecé a comentar que los datos de entorno me hacían ser moderadamente optimista. Pero en la actualidad y con esos mismos datos de entorno, elimino lo de moderadamente. Soy profundamente optimista porque creo que los primeros pasos para esa recuperación están dados. Además, partimos de una gran diferencia con otras comunidades autónomas de España y con un valor añadido, el de contar con el 7º Acuerdo de Concertación Social y con el programa Andalucía Sostenible, de los que me vais a permitir que ahora os hable en lo que veo como futuro para Andalucía. De todas formas, es el desempleo, tal y como os decía, lo peor de estas crisis y uno de los problemas, o el problema que más me ocupa cada día. Y me vais a permitir que os comente un tema más de carácter personal. Mi padre siempre me decía durante mi infancia y durante mi juventud, imagino que como a muchos de vosotros y de vosotras, que no dejara nunca de estudiar y que encontrara un buen trabajo, de esos de los que dura toda la vida. Hoy, ese consejo de mi padre solo podría coger la mitad. El trabajo para toda la vida comienza a ser una entelequia cada vez más alejada de los tiempos que corren. Como hiciera mi padre conmigo, yo aconsejo a mis 2 hijas, que son pequeñas, para cuando les toque enfrentarse con dureza a lo que es el mercado laboral. Y en mi caso, yo les introduzco un pequeño matiz a ese consejo que recibí de mi padre. Les digo que nunca dejen de formarse, que estudien siempre para enfrentarse a sus futuros con mayores garantías de éxito. Si veis, he quitado la parte del trabajo para toda la vida. Porque es la formación, esa formación que estáis escuchando constantemente a este Gobierno de la Junta de Andalucía y a su presidente, fundamentalmente, la clave de la reforma laboral que la Junta de Andalucía va a llevar a cabo de una forma inmediata. La formación como base de un concepto que vais a escuchar repetidamente, que es el de la empleabilidad. Este
La empleabilidad es un nuevo concepto que se ha introducido en el lenguaje y que haremos que se convierta en cotidiano en todos los usuarios y las usuarias de los servicios públicos de empleo. Queremos mejorar los servicios de intermediación pública, porque, como os decía antes, hemos de aprender de las lecciones que nos ha dejado esta crisis. Una de ellas es que con las características actuales, servicios como el SAE, como el Servicio Andaluz de Empleo, se muestran ineficaces para absorber un volumen muy amplio de trabajadores que no tienen empleo y en un mercado laboral que está en plena transformación. Nuestro objetivo es trabajar para que las personas que se encuentren en situación de desempleo permanezcan el menor tiempo posible en esa situación. Y para ello vamos a contar con dos herramientas fundamentales. La primera es lo que os acabo de decir, la formación. Solo a través de ella garantizaremos que ese trabajador mantenga intactas las opciones que tiene de reentrada a un puesto de trabajo. Es más, esa formación podría ayudar a que sus opciones de mejora para tener un trabajo de más calidad y una mejor retribución crezcan de forma exponencial. Esto es lo que entendemos por empleabilidad. Usando un símil deportivo, es el calentamiento en la banda del futbolista que puede ser llamado por el entrenador en cualquier momento. Hay que estar preparado, perfectamente preparado, para ese momento. La segunda de las herramientas con la que queremos contar en esta transformación del mercado laboral andaluz descansa sobre otra idea que exige una reacción inmediata. Las profesiones sobre las que descansó el crecimiento económico anterior a esta crisis han experimentado un importante descenso de demanda. El tejido empresarial andaluz tiene la obligación de buscar nuevos yacimientos de empleo que permitan a esos trabajadores, previa formación, volver al mercado laboral. Y estos nuevos yacimientos de empleo han de estar insertados en otro de los valores que tenemos en Andalucía. Valores diferenciales. Es el proyecto que tiene el nombre de Andalucía Sostenible. El marco que perfila un nuevo modelo económico andaluz y que ya os he anunciado hace unos minutos. Este programa contiene, como conocéis, 146 medidas que persiguen que nuestra comunidad tenga un crecimiento más justo, un crecimiento más innovador, más solidario y, sobre todo, un crecimiento más competitivo. Por lo tanto, frente a los retos que tenemos en el futuro, buscamos profesionales con nuevas expectativas, profesionales que aprovechen la fortaleza de la economía andaluza, que tiene sectores estratégicos tradicionales que tienen que hacer las cosas mejor y también tenemos sectores estratégicos nuevos para aprovechar todas las oportunidades, como son las energías renovables, las TICs, las industrias culturales y todo lo que tiene que ver con la investigación y con la innovación. Y en este sentido quiero suscribir una a una las palabras del presidente de la Junta cuando dice que los andaluces somos dueños de nosotros mismos y a pesar de las complejidades que podamos tener en nuestro día a día, tenemos recursos para salir adelante. Y este proyecto
es un claro ejemplo. Así, Andalucía Sostenible es un programa andaluz, un programa para Andalucía, pero también es un paradigma de actuación para el resto de España, porque, como dice nuestro presidente, somos vanguardia. Y en este momento los andaluces lo que tenemos que hacer es abrir las ventanas para que nos vean. Y para eso, obviamente, no solo necesitamos trabajadores formados, sino también, y esto lo quiero remarcar con mucha importancia, necesitamos también personas con cultura emprendedora. Los emprendedores son fundamentales dentro de este modelo, son básicos. De ellos depende en buena medida la salida de la crisis y nuestro futuro. A ellos también les apoyamos desde la Junta de Andalucía a través de programas y de acciones que persiguen prender la mecha del emprendimiento en nuestra tierra. Y lo hacemos con experiencias que una vez más inciden en esa línea formativa que en especial se pueden apreciar en espacios como son los consorcios escuelas de formación para el empleo. Son estos consorcios una apuesta clara de la consejería que dirijo. Cuentan con una vigencia de más de 20 años y que se han acreditado como uno de los referentes de éxito de inserción en el mercado laboral, con porcentajes que superan el 90%. En la actualidad tenemos creados en Andalucía 14 consorcios de este tipo, con una filosofía clara: aprovechar las potencialidades de los entornos geográficos en los que se hallan. Esa ubicación determina la especialización del centro y su calidad y su acreditada solvencia ha valido que 2 de estos 14 consorcios sean de referencia nacional, tal y como lo acreditó el Consejo General de la Formación Profesional en el año 2009. Además, esos centros se han mostrado como canteras inagotables de experiencias emprendedoras, muchas de ellas con un resultado que ha sido al final de bastante éxito. Y aunque vosotros y vosotras lo sabéis muy bien, lo verdaderamente importante de la tarea emprendedora no es lograr el éxito, que por supuesto que lo es. Todo el que emprende lo que trata es conseguir ese éxito, sino al menos, y en una sociedad en la que el emprendimiento está tan poco arraigado, lo importante es intentarlo, poner toda la carne en el asador y, sobre todo, lograr hacer realidad un sueño. En este sentido, también me gustaría destacar el papel importante que tienen las escuelas taller, las casas de empleo y los talleres de empleo, que juegan un papel importante, muy importante, en el panorama que os acabo de explicar. Sin embargo, todo lo que os he dicho hay que enmarcarlo en una reforma de calado, en una reforma profunda que va a afectar al SAE, al Servicio Andaluz de Empleo. Para empezar, la reforma aprobada convertirá al SAE en una agencia especial, lo que le va a permitir gestionar de una forma mucho más efectiva sus propios recursos, logrando una mayor especialización en su tarea. Uno de los pasos que vamos a dar en esta conversión será el de la integración en la nueva agencia de los trabajadores de la Fundación Andaluza del Fondo de Formación y Empleo, lo que se conoce más con su acrónimo, FAFE, y a los directivos de las Unidades Territoriales de Desarrollo Local y Tecnológico, de las UTES de LETES. El objetivo está claro, es dotar de una mayor eficacia al nuevo SAE. Y esto se pretende conseguir por 3 vías en concreto. Por la vía de la orientación,
por la vía de la formación y por la vía de la intermediación. En cuanto a la orientación, la reforma apuntará hacia la presencia en las propias oficinas del SAE de orientadores. Los orientadores, nosotros ahora, como nos gustan mucho más los anglicismos, muchos los conocemos como el tema de coaches, ¿no? El coaching, todos estos orientadores, estas personas que delimitan lo que es la carrera que tenemos que seguir y nos ayudan. Pues bien, nosotros hasta ahora los orientadores los tenemos externalizados en una estructura que se llama Andalucía Orienta, y esta va a seguir con sus funciones, pero lo que vamos a hacer es potenciarla, existiendo dentro de las oficinas del SAE un orientador. Estos orientadores van a ser obtenidos de nuestros propios recursos, de los recursos de la consejería, de trabajadores que serán reciclados para esa función y que podremos disponer de ellos porque las funciones que venían desempeñando hasta este momento, y que algunas de ellas eran sencillamente sellar lo que era la renovación de la demanda de empleo, con esas colas por las que muchas veces somos conocidos en las oficinas de empleo, van a ser sustituidos porque esas funciones más burocráticas se van a realizar a través de la aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación y a través de la adopción de la cita previa. Por lo tanto, estos serán trabajadores que se recuperan para este nuevo servicio gracias a la implantación de servicios telemáticos que liberarán sus puestos. En cuanto a la formación, yo creo que ya os he hablado bastante durante mi intervención. Ya sabéis la importancia que tiene en el nuevo modelo para garantizar la empleabilidad de los andaluces y de las andaluzas. Aún así, me gustaría añadiros una idea más al respecto. Se va a tratar en esta reforma de hacer una formación más personalizada y sujeta a lo que es la demanda del mercado local. De ese modo, haremos una formación que adecúe la oferta y la demanda en cualquier entorno. Los cursos, una de las piezas claves del nuevo modelo, estarán sujetos a criterios porcentuales de inserción. Mirad, cuando hablamos de formación en empleo, hablamos de formación para que inmediatamente la persona que está formada tenga un empleo. Si hablamos de formación en otros sentidos, esa competencia pertenece a otras consejerías y a otras instituciones. Nosotros en empleo, persona formada, persona que lo antes posible tiene que tener un puesto de trabajo. Y por lo tanto, el grado de inserción de los cursos va a ser uno de los criterios fundamentales para ver el grado de calidad que tienen en cuanto a adaptación y necesidad. Y dentro de esta formación, una de las novedades que vamos a desarrollar es un gran aula virtual. Nace como vía, fundamentalmente, para garantizar el principio de igualdad entre todos los andaluces y las andaluzas. Y os voy a explicar por qué. Los entornos rurales y los municipios pequeños no pueden ser objeto de discriminación. La formación debe llegar a todos los rincones de Andalucía por igual. De ahí que este aula virtual permita impartir la formación teórica por vía no presencial. Además, y gracias a un acuerdo que vamos a alcanzar con el Ministerio de Trabajo, el Gobierno central prestará toda su colaboración para poder llevar a cabo esta reforma, aportando soluciones prácticas para algunos de los problemas con los que contaba el SAE. Uno de ellos era el de la posibilidad de aprobar nuevas especialidades formativas de una forma más ágil y más rápida. La Junta de Andalucía entiende que ha de aportar soluciones y no generar más problemas. Una nueva especialidad formativa, una nueva necesidad del mercado, no puede tardar 6 meses en ser aprobada y ser reconocida.
Como digo, gracias a la colaboración que vamos a tener entre la Junta y Madrid, esas nuevas titulaciones van a poder ser aprobadas en un tiempo ostensiblemente inferior. Por último, el tercer eslabón, la intermediación. La reforma del SAE quiere hacer un especial hincapié en este apartado de su tarea, reforzando los servicios que ofrece tanto a empleadores como a trabajadores y mejorando su calidad. La reforma que vamos a poner en marcha permitirá al empleador tener una participación mucho más activa en la gestión de la oferta del SAE. ¿Qué conseguimos con esto? Ser mucho más consciente de lo que quiere el empresario. Es decir, estrechar la brecha que existe, entre la oferta y la demanda. El empresario es una parte fundamental de la intermediación y nosotros tenemos que orientar nuestro servicio también hacia él. Con esta medida, el empleador lo que pretendemos es que sienta que elige mejor a los candidatos y a los desempleados que entienden que han de tener unos perfiles mucho más ajustados a lo que es la demanda que existe en el mercado. Por lo tanto, trataremos de mejorar tanto los servicios para el trabajador desempleado como para el empleador. Por último, vamos a integrar el SAE en la red trabajo, lo cual va a aumentar exponencialmente el mercado laboral al que podrán tener acceso los usuarios del Servicio Andaluz de Empleo. En la actualidad, este servicio está circunscrito a lo que es la geografía andaluza y con la reforma nosotros abrimos las posibilidades a todos los países, no solo a España, sino a todos los países que componen el espacio económico europeo. Porque yo creo que en Andalucía hemos sabido hacer los deberes a tiempo y podemos estar seguros de que encabezamos la vanguardia de todo este proceso de cambio, toda una transformación que sin duda va a tener un claro marchamo andaluz. Y al principio de mi intervención os decía que solo hay dos cosas que nunca vuelven hacia atrás: la palabra pronunciada y la oportunidad perdida. Hoy este consejero, después de esta intervención, ya está preso de su palabra. La he convertido en un compromiso firme para solucionar los problemas de mis conciudadanos. Creedme cuando os digo que no voy a perder la oportunidad de intentarlo. Estoy convencido, absolutamente convencido, de no solo que el esfuerzo merece la pena, sino que va a ser recompensado con el éxito de la meta lograda. En eso espero que todas y todos me ayudéis. Muchísimas gracias. Gracias, señor Recio, gracias, consejero. Vamos a ahondar, si le parece, un poquito más en esa reforma del Servicio Andaluz de Empleo. Ha esbozado las grandes líneas, pero tuvimos hace pocos días la oportunidad, en concreto el lunes, de poder charlar precisamente sobre este asunto. Tuvimos la oportunidad de poder charlar sobre este asunto. Vamos a ver. Una de sus pretensiones con esta reforma del Servicio Andaluz de Empleo, si no me equivoco, que quiere tener puesta en marcha en el mes de diciembre ya, ¿no? Es decir, para finales de año. ¿Me equivoco, consejero, o no? No se equivoca. La reforma del Servicio Andaluz de Empleo, esto es una reforma de calado y, por lo tanto, hay que darle un espacio temporal más amplio, pero lo que es la transformación del Servicio Andaluz de Empleo en una agencia especial va a ser realizada antes del 31 de diciembre de este año.
La verdad es que ha sido una semana bastante intensa, primero por esa presentación de la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, ayer porque también en Consejo de Gobierno se aprobó el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo. Vamos por partes, por ejemplo, dentro de esa reforma del Servicio Andaluz de Empleo, la pretensión también, entre otras muchas, es acabar con las colas en las oficinas del SAE a principios del 2011, en concreto en la renovación de las demandas de empleo. Bueno, hay temas que son muy visuales y que identifican muy bien cuando algo no funciona adecuadamente o, vamos a decirlo de otra forma, porque aquí podríamos tener la sensación de que es que las oficinas nunca han funcionado y no es eso lo que quiero trasladar. Las oficinas han venido funcionando según el objetivo que perseguían bien. Lo que pasa es que la situación actual que tenemos no tiene nada que ver con la que teníamos hace 3 años ni 7 años. Es decir, esta crisis y su consecuencia desde el punto de vista del desempleo hace que la demanda de los servicios de un servicio público de empleo sea muchísimo mayor y, por lo tanto, hace falta afrontar una reforma que, de todas maneras, no es solo el caso de Andalucía, es la reforma pendiente que tienen los servicios públicos de empleo desde siempre en toda España. Lo que pasa es que aquí en Andalucía creo que una vez más hemos sido valientes y nos hemos tirado los primeros al ruedo y vamos a llevarla a cabo los primeros. Y por eso decía en mi intervención que creo que esto va a tener, todos los cambios van a tener un marchamo andaluz indudable, porque casi nadie duda, ¿verdad?, que el nuevo marco económico está en lo que es la economía sostenible y los principios de la economía sostenible. Pero ahora mismo, a nivel nacional, que yo conozca, la única comunidad autónoma que tiene plasmado en proyectos concretos lo que es la adaptación de esa estrategia sostenible es Andalucía. Todo el mundo habla de la reforma de los servicios públicos de empleo, pero los únicos que estamos avanzando en esta línea de forma decidida con todo lo que les acabo de contar, en este momento solo es Andalucía. De hecho, hay muchas comunidades autónomas que nos están mirando para ver cómo llevamos a cabo estos procedimientos. Por lo tanto, digo, son absolutamente necesarios en este momento por la evolución de lo que ha sido el mercado y, por lo tanto, nosotros lo ponemos en marcha porque consideramos que tiene que cambiar no solo lo que es el modelo económico en general, que tiene que cambiar porque es un modelo que se ha demostrado que no funciona. Es decir, la situación que tenemos ahora mismo no es una gripe pasajera, no es que se nos va a pasar la fiebre y todo va a volver a ser como era anteriormente, sino que tiene que haber cambios profundos desde el punto de vista económico y tiene que haber, por lógica, cambios en la manera que los servicios públicos de empleo prestan su servicio a la sociedad. Uno de los ejes precisamente de esa reforma es la intermediación, para que mejore con los empresarios, pero hay una crítica de los sindicatos y es que no están de acuerdo con la legalización de agencias privadas de intermediación porque dicen que se puede esconder detrás un buen negocio, un negocio muy lucrativo. ¿Qué les respondería? Pues yo creo, le voy a responder clarísimamente, y es, tenemos como sociedad un montón de recursos públicos dedicados al servicio público de empleo. Lo primero como sociedad que estamos obligados es que a esos recursos que tenemos dedicados funcionen y funcionen óptimamente. Y yo creo que después de que hagamos esto, o al mismo tiempo que hagamos esto, yo creo que hay mercado para todo el mundo. Si esto de la lógica entre lo público y lo privado, yo creo que es un error conceptual. Yo creo que hay mercado para todo el mundo. Ahora, como sociedad, yo creo que todos convendremos, yo esto lo hablo diariamente con sindicatos y con empresarios, y yo creo que en esto no hay desacuerdo. El punto en común, siempre cuando tú estás en mesas en los que puede haber intereses contrapuestos, lo que tienes que buscar son los puntos en común. Y el punto que tenemos en común todos es que los recursos públicos tienen que ser utilizados de forma eficaz y eficiente. Y en esa tarea nos vamos a poner todos. Y después, cuando eso, o al mismo tiempo que eso consigue el máximo que podemos alcanzar, si en todos los servicios públicos está demostrado que hay una parte pública y una parte privada, lo público tiene que estar necesariamente, me han escuchado mi intervención, yo soy un firme convencido del mercado y de lo público. Cuando te vas a uno de los extremos, la historia nos ha demostrado que no funciona. Cuando es solo mercado o solo público, no funciona. Y tenemos que estar siempre buscando el equilibrio necesario que tiene que existir entre lo privado y lo público. Eso va a funcionar
en todos los servicios, no solo en el servicio público de empleo. ¿Algún tipo de control en este sentido para que no sea un negocio lucrativo, como temen los sindicatos, esa intermediación privada? Pero yo creo que el lucro en lo que es la actividad privada no está mal. Es que sin lucro no hay actividad privada, clarísimamente. O sea, si un emprendedor arriesga tiempo y dinero es porque va a obtener un beneficio, si no, no se dedicaría. Ahora, lo que nosotros tenemos que buscar es que desde el servicio público, desde luego, eso no va a costar ni un céntimo a nadie y va a ser de máxima calidad. Y desde lo privado, lo que harán será ver cuáles son los segmentos de mercado a los que se pueden dirigir para obtener rentabilidad. Ahora, también lo que le garantizo es que al trabajador nunca le costará ni un céntimo, sea o en uno o en otro, hacer una búsqueda de empleo, porque si no sería algo absolutamente negativo desde el punto de vista del interés general. Y ahí sí que es verdad que como gobierno lo tenemos claro. Al trabajador, sea en público o privado, no le puede costar. Ahora, que usted me diga, y en una empresa privada no va a buscar el lucro, es que eso es una contradicción en sus propios términos. Tiene que existir el lucro, evidentemente. Formación, integración laboral. ¿Qué reestructuración, qué tipo de reestructuración se va a hacer con multitud de cursos que se están dando de formación y que, no están obteniendo los resultados apetecidos? No sé desde la Consejería en este sentido qué han observado o cuáles son las cifras que ustedes tienen y qué medidas son las que van a tomar a ese respecto, precisamente para que el curso que se dé, la formación que se dé, sea tendente a esa integración en el mercado laboral. Mire, yo no sé de dónde sacan las personas que opinan esto los indicadores, porque los que yo manejo como consejero, miren, los cursos de formación en buena parte son impartidos por algunas entidades privadas, por sindicatos y por la organización empresarial. Y nosotros siempre tenemos en cuenta lo que son los indicadores de inserción que tienen las personas que van a esos cursos. Son excelentes esos indicadores. Lo que pasa es que en ese criterio general de tirar a dar a lo que es el tema de la concertación y las personas que estamos sentados en la mesa, pues tiran a dar a todo y tiran a dar, por ejemplo, al tema de la formación como principio fundamental. Nosotros tenemos y vamos a tener en cuenta los índices de inserción que tienen las personas que se están formando. Ahora, también voy a hacer aquí un llamamiento a algo que decía en mi exposición y que creo que es fundamental. Dado el volumen que tenemos de desempleo y dadas las experiencias y los aprendizajes que hemos sacado de la crisis, de esta crisis vamos a salir mucho más rápido y vamos a crear empleo en la medida en que en esa salida exista el autoempleo. El autoempleo tiene que ser fundamental. No estoy hablando de grandes corporaciones, estoy hablando de autónomos, estoy hablando de empresas sociales, empresas de economía social, que finalmente, cuando las personas están en los cursos de formación, cuando acaban ese curso de formación, no tengan solo el trabajo por cuenta ajena como la alternativa para salir de su situación, sino que también existe para una persona que tiene una oportunidad de mercado, tiene conocimiento y tiene medios, debería ir por el autoempleo. Bueno, ahí vamos a poner en marcha también lo que son medidas de avales, nuevos instrumentos financieros, fundamentalmente, para que las personas, cuando acaban esos periodos de formación, puedan reinsertarse al mercado laboral a través del autoempleo. Yo creo que, aparte de lo que son las medidas normales que tenemos, esta le va a venir muy bien porque finalmente les va a permitir a muchos iniciar esa actividad. Lo que decía antes, es fundamental tener éxito, pero al menos que la gente lo intente. Si no lo intenta, lo llevamos mal. Y además, como sociedad, creo que tener una malla mucho más nutrida de empresarios, de emprendedores que han salido del autoempleo. Si miran ustedes, ahora hay varios medios de comunicación que están haciendo un seguimiento de los desempleados y cuáles son sus experiencias, ¿no? Hay un denominador común en las experiencias que nos cuentan y es que todos aquellos que optaron por el autoempleo han encontrado una salida a la situación que tenían. Pues por esa vía nosotros queremos incidir, vamos a incidir fuertemente. Porque los préstamos a fondo perdido, ¿qué resultado están dando? Porque incluso hasta los propios empresarios en muchas ocasiones no consideran que es un incentivo. Yo creo que los préstamos a fondo perdido son cosa del pasado. De hecho, en el 7º acuerdo de concertación nosotros tenemos una medida en la que las ayudas a fondo perdido tienen que desaparecer y tenemos que tender hacia los nuevos instrumentos de apoyo, de incentivo, que son préstamos reembolsables, avales.
Porque es una lógica de mercado. Fijaros, lo que son las antiguas ayudas, las antiguas subvenciones, llegan tarde, mal y nunca. Es decir, tú has tenido que hacer toda la inversión, has tenido que justificarla, finalmente hay un proceso en el que se tiene que verificar y luego al final te paga. Es decir, que cuando tú verdaderamente necesitas el dinero, que es cuando estás empezando la actividad, el dinero o lo tienes tú o no lo obtienes de ningún sitio. Yo creo que sobre todo para emprendedores, para personas que tienen esa formación, lo más interesante es tener los recursos al principio, recursos además que no son indiscriminados, sino que son recursos que pasan por un proceso de formación, un proceso de adaptación, es decir, son recursos que ya sabemos que son viables y que por lo tanto van a devolver. Y hay otro principio, yo creo que todos hemos vivido en nuestra experiencia, y es que uno valora más cuando más le cuesta, o valora más cuando tiene que devolver aquello que se le ha prestado. Yo creo que esta es la filosofía que está imperante y que además viene a cubrir perfectamente las necesidades que tienen los emprendedores en Andalucía. El futuro pasa por el autoempleo, pero precisamente hablando de filosofías, tampoco es una filosofía que esté muy instalada en lo que es el acervo popular, ¿no? Lo señalaba además antes con un ejemplo que ponía de un trabajo fijo, segura, por cuenta ajena, etcétera, etcétera. Ayer se aprueba en Consejo de Gobierno, como comentábamos anteriormente, el inicio de la tramitación de un anteproyecto de ley andaluza, en concreto, de promoción del trabajo autónomo. 471.000 trabajadores por cuenta propia están en Andalucía. Somos la primera comunidad autónoma que eleva a rango de ley, en concreto, las políticas en esta materia, pero ciertamente el autónomo se considera o ve que es la hermana pobre del sistema laboral, en este caso nacional. ¿Cuáles son las medidas precisamente que se van a incluir en ese anteproyecto? ¿Qué se va a hacer para que se iguale? Tenemos un sistema de protección social fuerte para el trabajador por cuenta ajena, pero realmente el autónomo en ese sentido se ve un poco abandonado o bastante abandonado. Pues bueno, yo que el autónomo tuviera esta sensación hace unos años, incluso hace, si me lo permiten, unos meses, pues podría decir que había diferencias notables, por ejemplo, en el tema de cuando un autónomo cesa o cuando un autónomo entra en desempleo. Pero tanto a nivel nacional, el gobierno nacional como el gobierno autonómico, estamos poniendo en marcha medidas para los autónomos que creo que identifican muy bien el compromiso que tenemos con ellos. No me voy a meter en los temas de nivel nacional, porque eso les tocará justificarlo a los componentes del Gobierno nacional, aunque creo que son unos avances tremendos respecto a lo que son los derechos que tenían los autónomos hasta ahora mismo. Y aquí, efectivamente, ayer en el Consejo de Gobierno poníamos en marcha lo que es un compromiso con el anteproyecto de ley para los trabajadores autónomos. Y bueno, ahí en las competencias que son de la Junta de Andalucía, lo que vamos a procurar es no solo ayudas de carácter financiero, sino apoyo también en medidas de asesoría. Muchas veces estas pequeñas empresas acceden peor que en las grandes a lo que son los temas de asesoría. Nosotros, a través de nuestros centros, de los CADES, les vamos a prestar esa asesoría. Y luego, como novedades así más destacables, yo remarcaría el tema el reconocimiento que se va a hacer al trabajo autónomo con un distintivo a nivel autonómico, y se va a hacer porque es cierto lo que decías. Yo creo que muchos en nuestra casa no hemos vivido nunca la tarea de emprender, en el sentido de que nuestras familias, nuestros padres eran trabajadores y en casa lo que tú tenías era pues que venía un sueldo, y esto de emprender, de poner una empresa, de jugarte el dinero, pues era algo que venía muy de lejos. Y esto, como todos los temas de educación, es algo que te lo pueden enseñar, pero que fundamentalmente lo vives en tu familia. Y es cierto que el nivel de emprendimiento es muy bajo para el que debería ser, y sobre todo que los mejores recursos humanos que tenemos en nuestra sociedad muchas veces no se dedican a la tarea del emprendimiento, sino que se dedican... Tú le preguntas a los números uno de las promociones económicas o de empresariales que qué quieren ser, que qué quieren hacer, y pocos de ellos te dicen que quieren ser empresarios. La mayor parte de ellos te dicen que quieren ser funcionarios, ¿no? En ese esquema que yo decía que mi padre me enseñaba, porque lo he contado a la mitad, ¿no? Me decía, estudia, si eres listo serás funcionario y tendrás un trabajo para toda la vida. Yo creo que eso nos lo han enseñado a muchos de nosotros en nuestras casas, y eso es lo que marca finalmente una sociedad. Pero hay una diferencia. Yo creo que la globalización, y ahora vuelvo con el tema que me has preguntado, que no lo voy a dejar, pero es que quería remarcar esta idea. Mirad,
A mí cuando me preguntan, todo esto, Manolo, que estás exponiendo está muy bien, pero ¿tú crees que vas a tener tiempo o que esto va a ser un cambio rápido? Y mirad, yo creo que la globalización, una de las cosas que nos ha dado diferenciales es la velocidad a la que ocurren los acontecimientos. Antes, en que hubiera un cambio, se tardaban años. Depende de qué estemos hablando, eran 5 años, 10 años. Ahora las cosas cambian a una velocidad de estrépito, es decir, en 3 meses podemos tener un cambio de valores en una sociedad sencillamente por lo que es cómo funcionan los medios de comunicación a los que estamos sometidos, cambian enormemente. Y cuando me dicen, ¿tú crees que los jóvenes, por ejemplo, se van a hacer verdaderamente emprendedores? Y yo les respondo a la gallega, ¿no? Les digo, ¿y qué otra alternativa tienen? ¿Es que van a tener una alternativa fácil a corto plazo que no sea la de emprender? Cuando se vean en esas situaciones, o son emprendedores, o dónde estamos viendo que se esté recuperando la actividad empresarial a nivel mundial, os digo, no os digo aquí en Andalucía o en España, os hablo de Europa, no os estoy hablando de los países del sudeste asiático, que lógicamente a 100 euros al mes, pues ahí tienes trabajadores infinitos, ¿no? Que es la lógica del modelo al que nosotros no queremos tender. El modelo que nosotros estamos poniendo encima de la mesa es de sostenibilidad medioambiental, económica y social, para no perder nada de lo que hemos avanzado hasta ahora. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿y esto se puede producir ese cambio con esa velocidad? Yo estoy convencido, es que no hay más alternativas y además los entornos, el entorno en el que estamos ahora hace que todo cambie mucho más aceleradamente. Y cierro el paréntesis perdonad. Y respecto a lo que me estabas preguntando en concreto, mirad, aparte de esto, para los trabajadores autónomos, en lo que son las competencias que tenemos como Junta de Andalucía, vamos a darle también un sistema extrajudicial de resolución de conflictos para aquellos autónomos que están en una situación de solo tener un cliente. Estos vamos a tratarlos de asimilar a lo que es la situación de los trabajadores por cuenta ajena, que tiene ese sistema extrajudicial de conflictos. Es decir, yo creo que además ahora entra en un proceso de información pública lo que es el anteproyecto de ley y no me cabe ninguna duda que nosotros hemos tenido en cuenta la opinión de los empresarios, de los sindicatos, pero ahora viene un periodo de información pública en el que seguramente esto se enriquecerá más de lo que estamos proponiendo, pero creemos que es ambicioso lo que estamos poniendo encima de la mesa y los autónomos son prioritarios, el espíritu emprendedor es prioritario, como os estoy diciendo, en la labor que tenemos como Gobierno. ATA, la Asociación de Autónomos Andaluces, han ofrecido datos, por ejemplo, el 17,1% de los autónomos ha contratado a alguien, el 82,1% no ha contratado a nadie. ¿Este dato le preocupa o no le preocupa, consejero? Bueno, pues si yo me miro lo que son las gráficas de evolución de los autónomos en cuanto a creación y destrucción, porque claro, los números generales siempre son sencillos, son potentes, pero lo que hay que hacer es mirar lo que hay por debajo de esos números generales, ¿no? Y mirad, la situación que tenemos en autónomos en general en Andalucía hasta antes del verano ha sido de creación neta de autónomos. O sea, iban ahí en paralelo y a partir del verano, de este verano, los 2 últimos meses, las cifras son de destrucción o de que han dejado lo que es su actividad bastante autónomo. Es cierto, es una tendencia que a veces se da en el verano, pero también cuando lo miramos a nivel sectorial nos damos cuenta que muchos de los autónomos que se han dado de baja son autónomos de sectores que necesitan una fuerte reconversión. Lo que son sectores de futuro, que están identificados como de futuro, todos estos que os he mencionado de economía sostenible, todos estos registran aumentos del número de autónomos incluso en los 2 últimos meses. Es decir, que la realidad, esa cifra general, identifica que hay sectores que necesitan una renovación, las empresas son un ser vivo, nacen, crecen, algunas permanecen, pero muchas de ellas desaparecen. Lo que nos tenemos que preocupar es que, como van a desaparecer seguro empresas, siempre que el ritmo de crecimiento de nuevas incorporaciones cada vez sea mayor para que sigamos generando. Por lo tanto, me preocupa cuando se destruye empleo. Bueno, si no es que, aparte de que como consejero de empleo yo tendría un futuro nulo, ¿no? Seguro, porque si no me preocupara la destrucción de empleo, clarísimamente, os he dicho, yo vivo con cara, con nombre y apellidos, un montón de situaciones. Para mí los parados no son números, son personas. Y son personas que muchas de ellas vienen y me cuentan sus problemas que hago míos día a día. Y me preocupa enormemente porque, os lo he dicho, ahora cuando nosotros hablamos de que estamos superando la crisis, lo digo porque lo creo, tengo indicadores de coyuntura que así lo dicen
no solo el crecimiento que hemos tenido en los 2 primeros trimestres del año en cuanto a nuestro Producto Interior Bruto, lo dicen las exportaciones, lo dicen un montón de indicadores, lo dicen incluso las expectativas que tienen empresarios y consumidores. Pero decir esto para las personas que están en desempleo es un tema duro. Por eso yo os digo que estamos saliendo de la crisis. Estoy convencido, los indicadores lo dicen, pero que para nosotros, para mí, para este consejero de Empleo y para el Gobierno, la crisis no habrá acabado hasta que todos los andaluces tengan un puesto de trabajo de calidad. Ese será el momento en el que nosotros diremos que esta crisis ha acabado, no en el momento en el que los indicadores de coyuntura nos dicen que estamos saliendo de ella. Otro de los datos que aportaba ATA era que el 41,3% de los créditos solicitados son denegados, créditos bancarios solicitados, y que hay un desconocimiento por parte de los autónomos de ciertos medios, como son, por ejemplo, las líneas ICO o como son, por ejemplo, ciertas medidas como la rebaja impositiva del sistema de módulos y estimación directa. Algo habrá que hacer al respecto. ¿Qué propone desde la Consejería? Bueno, yo hay 3 ideas. Lo primero, yo entiendo que los bancos prestan dinero para recuperarlo con un beneficio. Este es el negocio bancario. Es decir, si desde luego alguien que se dedica al negocio bancario cree que un dinero no le va a ser devuelto, pues está en la obligación de no prestarlo, porque si no sus accionistas seguramente se lo reclamarían. O sea, yo eso lo entiendo hasta ese punto. Luego, si hace 3 años este consejero de Empleo hubiera dicho que cree que es necesario una banca pública, seguramente muchos hubieran dicho, ¡fuy, este socialista trasnochado, ¿no? ¿De dónde habrá salido? ¡Qué barbaridad! Pero seguramente si hoy digo que para ciertas circunstancias, para ciertos proyectos, a lo mejor es necesario tener una banca pública, seguramente habría muchos que no lo verían tan descabellado. Y no estoy diciendo de sustituir en absoluto lo que es el sector financiero que tenemos. Estoy diciendo para lo que puede ser el tema público financiero. Aquí, desde luego, en Andalucía tenemos un instrumento creado que yo creo que habría que activar, que es el Instituto Andaluz de Finanzas, algo que tenemos creado y que para circunstancias especiales a lo mejor sería bueno activar para situaciones como la que hemos tenido, porque desde luego es duro que haya unas necesidades de financiación en el mercado y que finalmente seamos incapaces de cubrir esas necesidades de financiación que hay. Y luego, algo habrá que hacer. Bueno, yo creo que desde la Junta de Andalucía no paramos de hacer cosas desde siempre, pero fundamentalmente en este periodo de crisis, desde el año 2008, es que no paramos. Es decir, cuando vemos que hay un problema, esto lo he vivido en primera persona porque tuve la oportunidad de estar el año pasado con la consejera Carmen Martínez Aguayo, allí en Economía y Hacienda, en todo lo que tenía que ver con los temas del sistema financiero, en la Secretaría General de Economía, y allí cuando veíamos un problema en el sector, por un ejemplo, inmobiliario que tenía que ver con temas de financiación, sacábamos un instrumento para tratar de resolverlo. Otra cuestión es que hayamos tenido éxito o no en las medidas que hemos puesto encima de la mesa. Ahora, hay otra cuestión que me dices. Mira, yo a los empresarios los creo los seres más listos del mundo. Los tengo en mi más máximo aprecio. Y a mí que me digan empresarios que no se han enterado de que existe una oportunidad en el mercado, malos empresarios son. Desde luego yo no los conozco, normalmente. Que no saben que hay una financiación o que no saben que hay un tema, yo esto no me lo puedo... Digo, respeto lo que me están diciendo, pero desde luego no es porque desde la Junta de Andalucía no estemos poniendo a disposición de ellos medios, y desde luego yo conozco bien a los empresarios, comparto con ellos experiencias y muchas cosas, y yo creo que todos los empresarios tienen la obligación de enterarse hasta la última oportunidad que tienen en el mercado. La responsabilidad social corporativa no ha hecho nada más que empezar. Sí, desde mi punto de vista, nada más que empezar. ¿Cómo va a acabar? Pues yo creo que va a acabar bien, porque va a ser el lenguaje que va a permitir a las empresas encontrar un camino perfecto para hablar con la ciudadanía. ¿Pero qué se les va a exigir, consejero? Nada. La sociedad no exige nada. La sociedad lo que hace es convivir, y convive con un lenguaje común. Mirad, en todo el tema de la responsabilidad hemos tenido una suerte enorme, y es que todo el tema de la responsabilidad social corporativa se ha desarrollado durante los últimos 10 años de una manera impresionante, ¿no? Existen diversos modelos, diversos foros,
Y finalmente hay uno que está casi cogido como si fuera de los más utilizados a nivel internacional, que es el de Naciones Unidas, el G3, que tiene un montón de indicadores dentro de él para ver lo que es el cumplimiento, ¿no? Bueno, hasta ahora esto era como una especie de autorregulación, autodiagnóstico por parte de las empresas, pero ya estamos viviendo a nivel internacional que la ciudadanía, los consumidores, se han dado cuenta que no votan solo cada 4 años a sus gobiernos locales, autonómicos, nacionales o europeos. Se han dado cuenta, ahora mismo encima de la mesa hay un tema espinoso, un tema controvertido, y es si está por encima el mercado o la democracia. Este es un tema controvertido, es un tema duro, porque finalmente los ciudadanos, todos los ciudadanos, en la medida en que el mercado esté por encima de la democracia, se van a rebelar. Se van a rebelar. Y los ciudadanos se han dado cuenta que no solo votan cada 4 años, sino que todos los días votan con sus actos de compra. Y eso finalmente tiene un elemento común, que es la responsabilidad social corporativa. Estos principios de la ONU tiene 10 principios básicos. El G3 es mucho más complicado, tiene un montón de indicadores, de aplicación, etcétera, pero hay 10 principios básicos muy fáciles de entender que nos hemos dado a nosotros mismos y que tenemos que cumplir. Yo creo que ese es el camino en el que en el futuro este problema va a ser resuelto, y yo sé que está en el ánimo de todos. Nadie quiere ir en contra de la sociedad a la que pertenece y, por lo tanto, yo creo que ese va a ser el diálogo común que vamos a tener a partir de ahora, y estoy convencido que la responsabilidad social corporativa no ha hecho más que empezar. José Luis Osuna, don José Luis Osuna, presidente de la Sociedad Española de Evaluación, pregunta lo siguiente: si cree que ha llegado el momento de un nuevo contrato, hablando un poco de pactos, si ha llegado el momento de un nuevo contrato social entre capital y trabajo que resulte superador de ese viejo pacto sobre crecimiento de producción y estabilidad de precios, abundando, dice, en los nuevos retos de competitividad combinada con la estabilidad social alcanzada en las democracias más avanzadas. Yo creo que hay una palabra que debe aparecer en todas las mesas de negociación ahora mismo en las que establecemos ese tipo de cuestiones, y es la palabra productividad. Si esa palabra no está encima de la mesa, la verdad es que yo creo que nos estamos equivocando. Y nos estamos equivocando porque vamos cada vez más a un mundo más competitivo, un mundo en el que es imposible que nosotros compitamos en salarios con China, es imposible que compitamos en salarios con África o con Sudamérica. Y es imposible porque esa vuelta atrás la sociedad no la va a permitir, es imposible que lo permita. ¿De qué tenemos que hablar si no estamos hablando de temas de costes? Es decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista empresarial, hay 2 opciones básicas. O tú lo haces más barato que el resto, es decir, te especializas en costes, o tú te diferencias y tienes algún elemento de valor añadido diferencial en lo que estás ofreciendo a los consumidores. Nuestra opción solo es esta segunda. Y en esa segunda hay que hablar de muchas cuestiones como son productividad, pero también a nivel laboral hay que hablar de otras 2 cuestiones básicas, que son flexibilidad y seguridad. Y de ambas hay que hablar al mismo tiempo. Y yo creo que esos son los elementos de ese nuevo contrato social. Es decir, muchas de las cuestiones que veníamos arrastrando en lo que eran las relaciones que teníamos van a desaparecer. Yo creo que han desaparecido, sinceramente. Creo que han desaparecido. Y cuanto antes adoptemos lo que son las nuevas condiciones que exige el mercado y la sociedad actual, yo creo que mejor nos irá. Vamos ya un poquito ajustados de tiempo, pero, en fin, todavía quedan unas cuantas preguntas, por ejemplo, sobre el paro. Los datos del paro. Los empresarios dicen que se necesita, hablando de flexibilidad, un mercado laboral con más flexibilidad, valga la reiteración. El Partido Popular, por ejemplo, de Andalucía, dice que hablar de recuperación, los brotes verdes y tal, es una frivolidad y que usted vive en un mundo irreal. Los sindicatos señalan que es ineficaz la reforma laboral. En este escenario, señor Recio. Bueno, yo, fijaros, creo que llevo como 1 hora con vosotros aquí en este desayuno, ¿no? Creo que no me habéis escuchado hablar del PP en ninguna ocasión, ¿no? No he mencionado al Partido Popular para nada. ¿Sabéis por qué? Porque los socialistas no necesitamos para nuestro proyecto mencionar para nada al Partido Popular. Tenemos proyecto, tenemos un proyecto sólido, económico y laboral,
como para no tener que mencionarlo. Yo la verdad es que nunca he escuchado, así como lo estoy haciendo yo hoy, cuál es el modelo del Partido Popular. No lo he escuchado. Ni el modelo económico, yo creo que su modelo económico es el modelo del pasado. Lo que piensan es que esto es una fiebre pasajera, que se pasará y que seguiremos. Y en el mercado laboral, pues sí que es una locura. Es decir, cuando yo escucho lo que es su modelo económico, etcétera, es que no entiendo esto de bajar impuestos, dar más prestaciones sociales. Bueno, bajar impuestos depende. Si es en la línea, no. En la línea quieren poner otro impuesto, querían poner otro impuesto allí, tremendo. O sea, os digo, desde el punto de vista nuestro, tenemos claro que hay un modelo, lo he explicado, un modelo económico, un modelo laboral, cómo se tiene que entender, con flexibilidad y seguridad. Y luego, seguramente lo que tengamos que encontrar en este momento es el diálogo. Otra vez, recuperar ese diálogo. Y la línea directriz del diálogo tiene que ser lo que nos hemos dado. Nos hemos dado unos principios de sostenibilidad, de flexibilidad y de seguridad que si combinamos estos tres, estoy convencido de que nosotros el éxito lo vamos a tener encima de la mesa. Porque además, en estas circunstancias de cambio, quien primero pega, pega dos veces. Y en Andalucía estamos pegando primero que otras comunidades autónomas. Y lo que tenemos que hacer es seguir en ese camino. Hablando de diálogo, avivar diálogo social, el diálogo social. Ayer precisamente la consejera de la Presidencia salió en este sentido. Avivar ese diálogo social para para seguir aplicando esas medidas del 7º Acuerdo de Concertación. En fin, ¿cómo van a avivar ese diálogo social? ¿Qué medidas son las que van a poner en marcha? No sé si tienen ya un calendario. En fin, aváncenos algo, consejero. La verdad es que el diálogo social en Andalucía nunca ha cesado. Es decir, yo como consejero de Empleo estoy en contacto constante siempre con sindicatos, con empresarios. Es decir, esto nunca ha cesado. Siempre hemos estado hablando. De hecho, pues en el seno, por ejemplo, del Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Empleo hemos estado hablando de todo esto que me han escuchado aquí o en los otros órganos que tenemos. Pero si me habla del 7º Acuerdo de Concertación, la verdad es que es de una potencia tremenda y allí nos comprometimos todos hace poco tiempo en cuál era el camino que teníamos que seguir para salir de la situación que estamos y generar lo que es nuestro futuro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como siempre lo hemos hecho, con entendimiento, con diálogo, con compromiso. Vamos, yo lo que quiero trasladar, yo creo que todos los que están en esta sala lo saben, pero para los que están fuera de esta sala y pueden escuchar alguno de los mensajes que estamos aquí dando esta mañana, aquí una de los distintivos, es bien conocido en todo el ámbito nacional, es la capacidad de diálogo que tenemos entre empresarios, sindicatos y gobierno. Esta yo creo que permanece como siempre ha estado y por lo tanto con esa voluntad yo diría que cuanto antes estoy seguro que nos vamos a reunir y que vamos a seguir hablando de estos temas. No nos avanza fecha. Es que siempre ha habido un diálogo permanente y, por lo tanto, no hay fecha. Para retomar lo que son los contactos, desde el Gobierno siempre estamos dispuestos y me consta que empresarios y sindicatos siempre están dispuestos también. Don Joaquín Guzmán, de la Universidad de Sevilla, pregunta, en su opinión, ¿cuál cree que es la causa estructural del desempleo diferencial en Andalucía respecto a la media española y europea? Pues hay dos cuestiones. Una es la composición sectorial, clarísimamente, con el peso que tiene el sector de la construcción, sobre todo de la construcción residencial. Y luego hay un hecho estructural también, que es las relaciones en el mercado laboral, porque tenemos que pensar que cuando nosotros estábamos hablando de pleno empleo, estábamos hablando de cifras de desempleo en torno al 9, 7, 8, 9%. Eso nosotros lo llamamos pleno empleo, ¿no? Y eso en otros países son las cifras de desempleo que están teniendo ahora mismo. ¿Eso qué significa? Pues que hay un elemento estructural ahí que tendremos que abordar también del mercado laboral. Pero son dos cuestiones. Composición sectorial, de acuerdo con el peso que tiene el sector más afectado desde el punto de vista de la crisis, y luego un tema interno también del mercado que tendremos que mirar. Y don Alfonso Rubio, de Aspromanis, señala que, por ejemplo, está preocupado porque un colectivo especialmente castigado por el paro es el de personas con discapacidad intelectual. ¿Y para cuándo servicios estables de empleo concertados con las entidades? ¿Para cuándo? Perdón. Sí, servicios estables de empleo concertados con las entidades. Bueno, yo creo que ya tenemos unas líneas de colaboración con ellos desde la Junta de Andalucía que son potentes. Ahora,
Todos nos tenemos que acostumbrar a estar en una situación, si no de mercado, de casi mercado, en el sentido de que nosotros venimos manteniendo relaciones, las vamos a seguir manteniendo, pero en estos sectores de personas que necesitan más hemos sido sensibles y vamos a seguir siendo sensibles con ellos. Y yo una curiosidad personal. ¿Qué le parecería que el señor Herrero, don Santiago Herrero, pues presidiera en un futuro, por ejemplo, la COE, dado que el señor Díaz Ferrán, bueno, pues parece que no va a continuar? En el caso de Santiago Herrero me pesaría seguramente la amistad, pero si trato de ser objetivo, yo creo que es un gran presidente, es un gran empresario y por lo tanto sería bueno para toda España que lo que aquí ha venido haciendo lo desarrollara a nivel nacional. Creo que sería un excelente presidente de la ciudad. Contaría con su apoyo, ¿no? Bueno, yo si le sirviera de algo, él sabe que lo tiene para eso y para lo que necesite, pero si le sirviera de algo, por supuesto. Consejero, señor Recio, muchísimas gracias. Desde luego se nos quedan muchísimos asuntos, muchísimos temas para abordar, para tratar, pero bueno, creo que por lo menos ha sido un rato, unos minutos, una hora prácticamente en la que hemos dado las grandes líneas y ha tenido la oportunidad de dar las grandes líneas de esa reforma del Servicio Andaluz de Salud que está a la vuelta de la esquina prácticamente. Ya sabe que una de las personas que colabora en el Fórum Europa para que este acto sea una realidad, uno es el Grupo Santander, otro es el Grupo Vodafone y hoy clausura el acto don Diego Torrico, que es precisamente de esta empresa, de Vodafone. Así que, señor Torrico, cuando quiera. Muy bien, pues nada, nosotros simplemente por parte de Santander y Vodafone darles las gracias por asistir, gracias al consejero, yo creo que ha sido una intervención muy interesante y pragmática y gracias a todos por asistir al acto. Que pasen un buen día y el próximo lo tenemos agendado para el 4 de noviembre. Gracias a todos.